Que Dios le bendiga, amados hermanos, que el Cristo de la gloria colme vuestras vidas de bendiciones. Aquí estamos de nuevo por orden del Señor. Quiero traer un tema hoy que nos va a impulsar a seguir la batalla que estamos enfrentando diariamente y confrontando la fuerza de las tinieblas. Por eso yo traigo unas recomendaciones que el Espíritu Santo me ha enseñado y quiero compartirlas con ustedes. Es un mensaje que Dios reveló a mi corazón y será de grande bendición para cada uno de nosotros. Quiero leer Jueces 9, 50 al 57. Es Jueces 9, 50 al 57, que dice: Después Abimelech se fue a Tebes y puso sitio a Tebes y la tomó. En medio de aquella ciudad había una torre fortificada a la cual se retiraron todos los hombres, y las mujeres y todos los señores de la ciudad, y cerraron tras sí las puertas y se subieron al techo de la torre. Y vino Abimelech a la torre y, combatiéndola, llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Mas una mujer dejó caer de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo: saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Y el escudero le atravesó y murió. Cuando los israelitas vieron muerto a Abimelech, se fueron cada uno a su casa. Así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos, y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre su cabeza, y vino sobre ellos la maldición de Jotán, hijo de Jerobal. Gloria a Dios para siempre. Que el Señor añada bendición y honra a su palabra. Vamos, ¿de dónde vino Abimelech? Vamos a ver al contexto histórico. Gedeón, él era un abieserita, es decir, de la tribu de Abieser. Él fue llamado por Dios para que liberara al pueblo de Israel, a quien Dios había entregado en manos de Madián por 7 años por causa de su pecado, pero que luego de esos 7 años de dominio de los madianitas, los arruinaron, trajeron pobreza, los devastaron, les robaban la cosecha, destruían los campos, devastaban las siembras. Y a medida de esta crisis, ellos clamaron a Dios después de 7 años. Y Dios le levantó a un hombre llamado Gedeón para que lo liberara, o lo libertara, mejor dicho, del yugo de los madianitas. Eso está en Jueces capítulo 6, versículo 1 hasta el versículo 7. Los madianitas, ¿quiénes eran? Ellos eran descendientes de Madián, el cuarto de los 6 hijos que Abraham tuvo con una concubina llamada Setura, la concubina que él tomó después que Sara, su esposa, muere. Setura significa incienso. Eso está en Génesis 25, 1 y 2, que dice: Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Sanrán, Joksán, Madián, Isbac y Sua. Oiga bien, Abraham mandó antes de morir al oriente para alejarlos de su hijo Isaac, que era el hijo de la promesa, por causa del paganismo que ya Madián y sus 5 hermanos estaban mostrando. Y él, para que su hijo no se contaminara con el paganismo, mandó a esos hijos de Setura para que
alejarlo y proteger la promesa que estaba centrada en Isaac. Y por esa razón Abraham los alejó de su territorio. Génesis 25:6 dice: pero los hijos de sus concubinas dio dones y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Oiga, hermanos, los madianitas eran un pueblo nómada asentado en Palestina. Eran buenos conocedores del desierto y dedicados al comercio. Eran comerciantes. Los reyes de Madián venían a ser jefes tribales, hacían comunas y mantenían alianzas entre sí para tener dominio de sus territorios. Los madianitas se dedicaban al comercio y habitaban en el territorio de Moab. Moab era el bisnieto de Esaú. Y estos vivían en el Mar Muerto, lo que hoy se conoce como Jordania. Los madianitas ayudaron al pueblo de Israel mientras estos estaban en el desierto de Sinaí, pero luego, por razones de su adoración pagana al dios cananeo Baal, se enfrentaron a Israel y fueron sus enemigos hasta el día de hoy. Entonces, los madianitas fueron los que le aconsejaron a Balac, rey de Moab, que contratara al profeta Balaam para que maldijera a Israel. Mire usted. Pero Dios tomó la lengua de Balaam y proclamó bendiciones al pueblo de Israel en vez de maldiciones. Esto está en Número 23, 4 al 10. Dios bendijo más bien 3 veces a Israel por boca de Balaam. Yo quiero decirte, todos aquellos que quieran maldecirte con toda la fuerza, Dios va a tomar su lengua y te van a bendecir. O va a convertir la maldición en bendición para la gloria de Dios. Entonces, eso está en Número 24, versículo 10, dice así: entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam y batiendo sus manos le dijo: para maldecir a mis enemigos te he llamado, y aquí que los has bendecido ya 3 veces. Imagínate, la iglesia, el pueblo de Dios, 3 veces bendecido. Tenemos un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, como Balaam vio que no pudo maldecir a Israel, entonces aconsejó a Balac que ejecutara un plan B. Satanás siempre tiene una carta bajo la manga, él es tramposo. Ahora, ¿cuál era ese plan B de este bandido Balaam? Bueno, que les entregara a las mujeres moabitas para que sedujeran a los hijos de Israel. Estas mujeres eran paganas, adoraban a dioses cananeos, eran mujeres sin moral. Entre los dioses que adoraban estaba Baal peor, y así Israel cayó en un gran pecado que Dios aborrece por haberse emparentado con los paganos y por adorar a Baal. ¿Por qué? Oiga bien, yo quiero que usted tome el lápiz y cuaderno, porque voy a dar unas citas que son necesarias tener. Por esta causa, Jehová ordenó a Moisés exterminar a Madián y hizo matar a Balaam. Dios mató a Balaam, al falso profeta, al que indujo a un pueblo que corrompiera al pueblo de Dios. Yo quiero decir, todos aquellos profetas, predicadores, pastores que están trayendo el paganismo a la iglesia, Jehová los maldice y van a terminar mal y van a terminar en la paila del infierno. Josué, capítulo 13, versículos 21 y 22 dice así: todas las ciudades de la llanura y todo el reino de Sehón, rey de los amorreos, que reinó en Hesbón, al cual derrotó Moisés, y a los príncipes de Madián, Ebis, Requén, Sur, Ur,
Reba, príncipes de Sehón, que habitaban en aquella tierra. Perdón, versículo 22 dice: también mataron a espada los hijos de Israel a Balaán el adivino. Vea, fíjate usted, el adivino. Ahí dice un profeta, un adivino no un profeta. Los profetas no adivinamos, la adivinación es del diablo. Era hijo de Beor, entre los demás que mataron. Él también pereció. Así que esa gente que están utilizando, el diablo está utilizando mucha gente con la adivinación y lo confunde con don de ciencia. Ahora, ¿y por qué adivina? Porque el diablo le conoce la vida a todo el mundo. Primero, que el diablo es chismoso. Y todo el que es chismoso es del diablo. Y todo el que anda regando chisme lo usa el diablo. Nieves Cruz, Dios te bendiga. La psicóloga Ruth Muñoz en Chile, creo. Dios te bendiga, hija. Entonces, en este contexto histórico, yo tengo que hablar antes de hablar de esto. Esto parece un relato histórico, de hecho lo es, pero tiene una connotación espiritual. ¿Amén? Entonces, este es el contexto histórico de Madián, el pueblo que enfrentó a Israel y que lo subyugó, lo afrentó durante 7 años. Pero yo veo algo. 7 años duraron ellos bajo el yugo de Madián, Israel, bajo el yugo de Madián, y a los 7 años clamaron a Dios porque no tenían que comer. Miren la dureza del corazón del pueblo de Dios, que Dios tiene que extremar la disciplina o el juicio, no sé, o la vara, para que el pueblo busque a Dios. La Biblia dice: en la angustia ellos me buscarán, Oseas 5:15. Y quiero decirle que también en estos 7 años de disciplina de Dios hacia su pueblo Israel, los madianitas se unieron con los amalecitas, mire usted, para destruir sus sembradíos, para arruinar sus campos con el paso de la multitud de sus caballos, camellos, carretas. Y dice que eran como langostas. Eso está en Jueces capítulo 6, versículo 5 y versículo 6. En medio de esta crisis, dice la Biblia que Israel clamó a Jehová y Jehová le levantó a Gedeón como un caudillo para libertarlo del yugo de estos dos pueblos enemigos de Israel, Madián y Amalek. Se juntaron como dos piezas móviles, como la prensa que va apretando. Eso fue. Entonces, eso está en Jueces capítulo 6, versículos 12 hasta el 16. Esta historia nos debe apercibir de las consecuencias, amado, del pecado de desobediencia a Dios, y sobre todo resalta el Señor aquí cuánto Él odia, óigame bien, la inmoralidad sexual y la idolatría. La gente piensa que el macho es el que tiene muchas mujeres, macho es el que tiene una sola, hasta que la muerte lo separa. Ese es un macho. En Éxodo 20, versículo 1 al 5, Dios le da una prescripción, una máxima a Israel, donde le prohíbe totalmente adorar imágenes. Caer, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito, mire cómo dice, la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. La maldición de Dios por causa de la idolatría dura 160 años sobre una familia, 4 generaciones. Dios aborrece, hermano, la inmoralidad sexual en todas las formas y las prácticas. Primera de Corintios 6, 18 y 19, San Pablo dice: huid de la fornicación, huya. Usted tiene que huir de algo que es peligroso. Usted ve una serpiente, tiene que huir, pero la fornicación, el diablo la disfraza de una muchacha bien bonita, 60, 90, 60, pero detrás de ese cuerpo están las pailas del infierno. O de un hombre bien bonito, bien chévere, bien. Olvídese de eso, huya de todo lo que la carne pida.
Dice, cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois de vosotros? Usted no puede hacer con su cuerpo lo que le da la gana. Usted no puede ver con sus ojos lo que le da la gana, ni hablar con su lengua lo que le place. Romanos 6:13 dice, ni tampoco prestéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. No se lo da, pero lo presta. Igual está al servicio del mal y del pecado. Vea, escuche esto. Estamos en un tiempo de mucha depravación. Por ahí está el Papa, digo por ahí, está en la noticia, que aconsejando a los presidentes que aprueben leyes donde los homosexuales y las lesbianas puedan casarse porque necesitan tener derechos. Todo lo que va en contra de la palabra es contra natura y no tiene derecho de ser. Y nosotros la iglesia tenemos que protestar. Y todo esto lo permite Dios para que esos monigotes se caigan y la gente aprenda que solamente a Dios hay que adorar. Así como hay también predicadores y pastores abochornando el evangelio. Ellos no son Dios. Ellos se desviaron del Señor. Los caminos de Dios son rectos. La palabra es pura y el que vive la palabra es santo. Y tiene que tener temor a Dios. Entonces vamos al tema de nuevo. Cuando Gedeón, Dios le dice, yo quiero que liberte al pueblo, pero ve primero a la casa de tu padre y derriba los muñecos de Acera y de Baal que tu padre tiene en su casa. Entonces él fue, antes de libertar al pueblo, tuvo que libertar su casa y derribó los muñecos, los ídolos que habían en su casa. Hay gente que tienen ídolos en el hogar. Pueden ser los hijos, puede ser la mujer, puede ser el vehículo que tiene guardado en la marquesina, no lo sé, puede ser la mansión, puede ser su físico, su cuerpo, lo que sea, que tome tu tiempo, tu adoración, que tome el lugar de Dios, es del diablo. Gloria al Señor. Entonces Gedeón, cuando él derriba esos muñecos, Dios tiene que derribar los ídolos. Dios tiene que derribar estos ídolos que han destruido nuestras naciones. Changó, Batalá, Yemayá, Orula, Ochun, Ogún, Eleguá, Babalúa, María León, Saguaycaipuro, Negro Primero, la India Rosa, la India Tibisay, el señor Samedí, y todos esos demonios tienen que caer en el nombre de Jesús. Pero tienen que haber gedeones que los derribemos. Yo estuve predicando en Cartagena y los hermanos que están en Cartagena, que me están viendo, saben, hace 4 años yo estaba predicando en un estadio y el Espíritu Santo me dijo, dile al pueblo que voy a derribar el ídolo que está matando a este pueblo. Y yo lo dije y cayó un rayo y partió la Virgen del Carmen que estaba en el mar de Cartagena. Al otro día estaba el arzobispo de ahí, de Cartagena, con la guardia, con la marina, con los buzos, tratando de encontrar la muñeca que un rayo la partió. Bendito sea el Señor. Ahora escúchame. A él le cambian el nombre de Gedeón a Jerobal. Gedeón significa cortador. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a servir a Dios, Dios te impele, te empuja, te obliga. El llamado de Dios a cortar. Tiene que cortar con malos hábitos, malas costumbres, con amistades que no convienen, con personas, con vocabularios impropios. Tiene que cortar inclusive con relaciones sentimentales y amorosas que son bastardas. Gloria al Señor para siempre. Entonces le cambiaron el nombre de Gedeón a Jerobal, que significa uno que contiende con Baal, uno que pelea con Baal. Hermano, la gente de Dios tiene que pelear contra el diablo, la idolatría. No podemos seguir peleándonos entre nosotros mismos. Concilio contra concilio, pastor contra pastor, predicador contra pastor. No, hay que pelear con el diablo, contra el diablo, hermano, contra el diablo, contra él en nuestra batalla. Eso está en Jueces capítulo 8, versículo 5. En el momento que él derriba el altar, le cambian el nombre. ¿Por qué? Le cambiaron el nombre por Jerobal.
Y mire, cuando él derriba el altar, dice la Biblia, y el Espíritu de Jehová vino sobre él. Jueces 6:34 dice, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando él tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Cuando él derribó los ídolos en la casa de su padre, en su propia casa, entonces el Espíritu de Dios vino sobre él. Nunca va a venir el Espíritu Santo sobre nuestras vidas si hay ídolos. Hoy hay ídolos en los altares evangélicos. No solamente los ídolos son esos muñecos de yeso, de barro, de piedra, de oro, de plata. No, hay ídolos dentro de los altares. Idolatran al predicador, idolatran al pastor, idolatran al profeta. Los hombres somos hombres, podemos fallar. Dios no falla. El que se pone a seguir al hombre se pierde. Se pierde porque no es al hombre que seguimos, es a Dios, por supuesto, el hombre que trae la palabra de Dios. Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo de Jesucristo. Pero ¿quién era Pablo? Pablo dijo, no vivo yo, Cristo vive en mí. Tienes que saber, tienes que tener mucho cuidado. Gedeón Dios hizo como se conoce en matemática, un despeje. Y entonces fue eliminando gente y quedaron solamente 300 valientes con Gedeón, y con esos 300 derrotaron a los madianitas y mataron a 120,000 hombres. Dice la Biblia que sacaban espada, eran valientes. Jueces 8, versículo 10. Y dice la palabra que desde esa derrota, Madián, óigame, nunca más volvió a levantar cabeza. Lo arruinó, lo derrotó para siempre, per sécula, para siempre. Alabado sea Dios. Te bendiga, Santo Pujol, Dios te guarde. Eso está en Jueces 8:28. Nunca más levantó cabeza. Tus enemigos, cuando tú te amparas en Dios, vive conforme a su palabra, te limpia, te llena del Espíritu Santo, tus enemigos caerán y nunca más volverán a levantarse delante de ti, como tampoco Amán se levantó delante de Mardoqueo y terminó colgado en un palo alto. Pero ahora viene la parte central de este tema que yo traigo hoy. Pero tenía que hacer este briefing histórico para que usted pueda entender lo que yo voy a hablar ahora. Gedeón o Jerobal, él tuvo 70 hijos. Ay, qué barbaridad, porque tuvo muchas mujeres. Jueces 8:30. Y también dice la palabra que tuvo una concubina en Siquem. Siquem, que le dio a luz un hijo llamado Abimelech. Jueces 8:31. Abimelech significa mi padre es rey. Este hombre era malvado, era pagano, era astuto como el diablo. ¿Por qué? Porque cuando murió su padre Gedeón, ese hombre se fue a Siquem, a la casa de su madre, a su parentela, e incitó a sus tíos, que eran hermanos de su madre, para convencer a sus 70 hermanos que lo proclamaran a él rey. Y sus tíos, dice la Biblia, óigame, que le dieron 70 ciclos de plata del templo de Baal Berit. Baal Berit significa Dios del pacto. Y yo quiero decirle algo, para poder tomar un dominio, tener gobierno, tener autoridad gubernamental, tuvo que hacer pacto con este ídolo. Así hay muchos hombres, mujeres, presidentes, líderes, gente que han hecho pacto con el diablo a cambio del poder. Este hombre, como le dije, era malo. Y con ese dinero, porque el dinero dice que le sacaron del templo de Baal Berit, con ese dinero dice la Biblia que él alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Jueces capítulo 9, versículo 4. Ahora, ese reinado ilegal, ese reinado apócrifo de Abimelech fue financiado por el mismo Satanás. ¿Cómo? Al recibir el dinero sacado del templo de un diablo llamado Baal Berit.
Muchos hombres, como le dije, y mujeres han levantado grandes imperios económicos a cambio de vender su alma al diablo. En la música, artistas de Hollywood, cantantes, al igual que muchos políticos, en su hambre de poder, en su ambición de riqueza, no solo han vendido su alma al diablo, sino que también han entregado a sus pueblos al diablo para que el diablo lo destruya con hambre, con miseria y con dolor. Predicador, un hombre puede hacer pacto así en una... Claro, mira lo que dice Isaías 28:15. Dice, porque habéis dicho, pacto tenemos con la muerte e hicimos convenio con la muerte, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos refugiamos. Imagínense usted esta melaza. Pero también hay una promesa que cuando los pueblos reaccionan, el Espíritu de Dios los hace despertar y reconocen su pecado, se vuelven a Dios, Él anula todo pacto con las tinieblas. Isaías 28, versículo 18 dice, y será anulado vuestro pacto con la muerte. ¿Quién es la muerte? El mismo diablo, el pecado. Y vuestro convenio con el Seol. El Seol es el infierno, no será firme. Gloria a Dios. Segunda de Crónicas 7:14 dice que si se humillare mi pueblo y buscare mi rostro y se apartaren de sus malos caminos, yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Ahora, Abimelech mató en la casa de Gedeón, su propio padre, sobre una misma piedra a sus 70 hermanos, los degolló. Pero Jotán, que también era hijo de el hijo menor de Gedeón, se salvó porque se escondió. Óigame, Jotán significa Jehová es perfecto, Jehová es recto. ¿Qué quiere decir esto? Él se salvó porque el que camina en rectitud, Dios lo libra de las manos de la muerte y del enemigo. Dios quiere gente recta, que ande en el camino del temor de Dios. Entonces, Abimelech se proclama rey por su propia cuenta, ¿por qué digo yo esto? Porque para ese entonces no existía en el pueblo de Israel la figura de la monarquía, sino que era el mismo Jehová el que dirigía y gobernaba y reinaba sobre Israel. El primer rey que vino sobre Israel fue Saúl. Su nombre, Abimelech, significa mi padre es rey. Pero escuche esto. Y esto no tiene sustento bíblico. ¿Por qué? Porque el padre de Abimelech era Gedeón. Y él nunca fue rey. Más bien, él rechazó esa posibilidad cuando el mismo pueblo le ofreció que reinaba sobre ellos. Eso está en Jueces 8, 22 y 23, que dice así. Y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de la mano de Madián. Mas Gedeón respondió, no seré Señor sobre vosotros, mi hijo os señoreará, Jehová señoreará, ni mi hijo señoreará sobre vosotros, sino que Jehová será vuestro Señor. Luego que este hombre mata a sus hermanos, todos los de Siquem eligieron a Abimelech por rey de Siquem. Y eso lo hicieron cerca de la llanura que está en el pilar de Siquem. Jueces 9, versículo 6. Esto se hizo, este pacto, este convenio, esta proclama de este rey se hizo en el mismo árbol, allí donde Josué había puesto solemnemente una copia de la ley de Dios, allí mismo. Eso está en Jueces 24, versículo 26. La ley estaba justo allí, pero Israel se rehusó a leerla, a escucharla. Por eso Dios dice, el que tiene oído para oír, oiga. El asunto no es que Dios hable, claro que habla. El asunto es que, ¿quién quiere oírlo? Así pues, se levantó este hombre malvado y era un hombre brutal, con el respaldo
del pueblo de Siquén, que significa hombro. Mira, ve, él se apoyaba en el hombro de un pueblo inicuo. Y las naciones, los reinos, los gobiernos que se apoyan en el hombro de la iniquidad, que se apoyan en el hombro de la maldad, de Satanás, pues van a caer. Y reinó 3 años, 3 años. Pero su hermano, Dios te bendiga mi amor, mi esposa, pero su hermano menor, Jotán, se levantó contra él y en la cumbre del monte Gerizim significa cortador, significa hacha. Mire, el padre cortador y el hijo cortador. Tus hijos tienen que ser cortador de la iniquidad. Tu familia tiene que ser personas levantadas frontalmente contra el pecado, la iniquidad, el paganismo, la apostasía, la mentira, la maldad, la corrupción. Y allí dice la Biblia que Él le da una palabra, la parábola de los árboles, para anunciar la profecía de juicio contra Abimelech, su hermano maligno. No todos los hermanos en la iglesia son buenos, hay gente que son malos, pero se sientan ahí. Dios va a hacer algo. Eso está en Jueces capítulo 9, versículo 8 o hasta el versículo 15. Pero vamos a ver algo, hermano. Esto se va a poner bueno. Vamos a ver la elección de los árboles. Eso fue una parábola al querer elegir un rey. Primero propusieron al olivo para que fuese su rey. Los árboles se reunieron y entonces querían un rey. Propusieron los árboles al olivo. Y el olivo crece lo mismo en terreno pedregoso como en terreno húmedo. Y es un árbol frondoso y bajo su sombra los viajeros, las personas que van de camino, descansan. Y si este árbol tiene algo muy especial, que es que siempre está verde, nunca se bustean sus hojas. Y luego del diluvio, óigame bien, para que usted vea lo importante, luego del diluvio fue el primer árbol que se menciona en la Biblia. Génesis capítulo 8, versículo 11. El olivo es el que da aceite para el servicio de Dios y es el que mantiene la lámpara encendida con su aceite y es usado también para consagrar cosas y personas para el servicio a Dios. Así que el olivo no aceptó. Él escogió honrar a Dios y servir a Dios y servir a los hombres antes que ser rey. En otra palabra, no negoció su don con el mundo. Por poder, por ambición. Hay gente que han perdido la gracia de Dios por aliarse con un político corrupto. Y nunca le habló de Dios como hizo Pablo, que le habló a Festo, al procurador romano, y le habló de la justicia. Y el hombre tembló y dijo, por poco me persuade a ser cristiano como tú. Ojalá que fuera cristiano como yo, le dijo Pablo, excepto estas cadenas. Gloria a Dios. Ahora, propusieron otro árbol. Satanás nunca se va a quedar tranquilo, que el Señor lo reprenda. Propusieron a la higuera. Jueces capítulo 9, versículos 10 y 11. La higuera crece en terrenos áridos y pedregosos. ¿Y sabe una cosa? La higuera produce el fruto antes que las hojas. En las ramas primero salen los frutos y después vienen las hojas. Por eso es que el Señor maldijo a la higuera. Oigan, tiene que entender esto. Porque cuando Él llegó y se acercó a la higuera, la vio llena de hojas. Dije, si ya llegaron las hojas, quiere decir que antes de las hojas llegó el fruto. Y cuando se acercó, se encontró que la higuera se propuso más sacar sus hojas que producir fruto. Dios no quiere follaje, Dios no quiere ese ojerío. Dios no quiere esas apariencias en nosotros. Dios quiere frutos. Dios no viene a buscar hojas, viene a buscar frutos. Por su fruto lo conoceréis. Y una sola cosa glorifica a Dios, que llevemos mucho fruto.
porque no tenía fruto, solamente tenía hojas. Lo que buscaba el Señor en la higuera no eran las hojas, sino el fruto. Juan 15:8 dice, esto significa, en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto. El fruto, los higos, se tornan más dulces mientras más tiempo pasa. Gloria a Dios. Mientras tú permaneces, más dulce eres. Cuando la gente deja de permanecer en el contacto con Dios, comienza a ponerse simple. Entonces usted ve cristianos simples que hablan simpleza y agarran el internet y agarran el Facebook publicando pamplinas y estupideces. Y nunca usted lo oye hablando de Cristo. Nunca lo ve, nunca lo ve usted utilizando su tiempo y esa red social para edificar al mundo, para hablar de Dios. No, chisme de esto, chisme de aquello, de farándula, de trapo, de basura. Entonces propusieron a la vid. No dije a David, dije la vid, la planta de uva. Jueces 9:2-13. Y la vid le respondió, ¿he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre vosotros? No seré rey, dijo ella. Vean, Cristo se comparó con la vid. Él es la vid verdadera y nosotros los pámpanos. Juan capítulo 15, versículo 17. Ahora, para ilustrar la comunión que debe haber entre él y su iglesia, entonces él habló de que él es la vid y nosotros sus pámpanos, sus ramas. Tampoco quiso. Entonces propusieron a la zarza. Dios mío. Jueces capítulo 9, versículo 14 y versículo 15. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra. La zarza no da sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Óigame bien, mire esto. Esto es algo más espiritual de lo que usted cree. La zarza crece en cualquier lugar. Para ella no hay terreno específico. En cualquier lugar nace la zarza. Es abundante en espinas. Tiene muchas espinas. Nadie se le acerca a una zarza. Pues es espinoso. Así gente que son tan terribles que no hay nadie que ni Dios se le acerque. Entonces eso las espinas tipifica la aflicción, el dolor y el sufrimiento. La zarza, ¿sabe qué pasa con la zarza? Ahoga a los otros árboles según va creciendo, va ahogando a los árboles que están alrededor. Y todo lo que tiene a su alcance lo arropa y lo destruye. Eso es la propiedad botánica de la zarza. Esa zarza representa al mundo en que nosotros estamos viviendo hoy. Octubre, creo que estamos a 20, no sé qué, ni fecha que, 20 o 21 de octubre de 2020. Esa zarza representa este mundo en que vivimos, que parece que nos cubre, que nos ampara, pero que en realidad terminamos heridos y destruidos. Te ofrecen droga, te ofrecen licor, te ofrecen mujeres, te ofrecen dinero, te ofrecen fama, aplausos y a la final termina destruido en las pailas del infierno por las espinas, que es el pecado. Las espinas de la zarza es el pecado. Entonces la zarza crece en donde no hay agua. Esa es otra cosa, nace en los desiertos, no hay agua porque ella no tiene relación con el agua, le tiene fobia, le tiene pánico al agua. Este mundo está seco porque no quiere beber del agua de vida que Cristo ofrece gratis en su palabra. Luego Jotán da una profecía de juicio sobre Abimelech y sobre Siquem, el pueblo que lo apoyó. No solamente viene juicio sobre los gobernantes corrompidos, sino contra los pueblos que apoyan la corrupción y a esos bandidos. Entonces él le da esa profecía de juicio contra Abimelech y contra Siquem, de que ese pueblo se rebelará contra él y este a su vez lo va a consumir en fuego. Jueces 9:20 dice, fuego salga de Abimelech que consuma lo de Siquem
y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquén y de la casa de Milo, que consuma a Abimelec. Óigame bien. Luego de estas palabras, Jotán tuvo que huir de Abimelec a un pueblo llamado Beer, que significa el pozo o la cisterna de Elín. También significa el pozo de lluvias, el pozo que se hace con la lluvia que viene del cielo. Hay gente que se llena con agua que traen por ahí los hombres, pero los verdaderos pozos de Dios son los que se llenan con el agua del cielo. Y para eso hay que ayunar, orar, buscar a Dios de todo corazón. También significa el pozo de los héroes. Los héroes no son los que tienen capa y máscara y andan volando. Los héroes son los que enfrentan el pecado, aunque los metan presos, aunque los maten. A mí me han querido matar muchas veces. La guerrilla de Perú, de Colombia, y cuántas veces no me han querido matar, pero Dios me ha guardado. Así que, pero la profecía dada por Jotán se iba a cumplir, se va a cumplir. Vean, dice la Biblia que envió Dios un mal espíritu entre Abimelec y los hombres de Siquén. Parecía que el reinado de Abimelec iba a terminar muy bien, y así parecía durante 3 años. Cierra Pilar, Dios te bendiga ya. Eso está en Jueces 9:23. Anote, mi hijo, anote. En lo que está escrito está. Ya voy terminando, hermano, voy ya casi concluyendo. El reinado de Abimelec solo fue sobre 4 ciudades. Siquén, Milo, Aruma, eso está en Jueces 9:41, y sobre Tebes, está en Jueces 9:50. Estos 4 pueblos se llenaron de contienda, de ira, de odio y aborrecieron a Abimelec. ¿Por qué? Porque el reinado de Abimelec no era un reinado conforme a la voluntad de Dios. Porque antes de Dios poner un cargo, darnos un cargo, un ministerio, primero nos da una gracia. Dice la Biblia que los apóstoles y el Señor Jesucristo tenían gracia delante del pueblo. Y tenían gran favor, dice la Biblia, los apóstoles con el pueblo. No era que le adulaban para que los aplaudieran y para ganar prebendas, no. La gracia de Dios. La gracia de Dios. Entonces los de Siquén, mira cómo comienza la cosa. Ellos escogieron a un hombre llamado Gaal por rey sobre ellos. Gaal significa desprecio, menosprecio, y también significa abominación. Y aborrecieron a Abimelec tanto que dice la Biblia que entraron en el templo de los dioses de Abimelec y maldijeron a Abimelec, y en el templo de sus dioses también entraron. Ellos entraron en el templo y ahí hicieron un pacto y un juramento y maldijeron a Abimelec. En el mismo templo donde lo aplaudieron, en el mismo templo lo maldecían. Mire, hay gente que llegan a los gobiernos engañando al pueblo, y el mismo pueblo que un día los aplaudió, hoy en día los maldice y los aborrece y no quiere que se desaparezcan y que Dios los barra de la tierra. Entonces Gaal organizó una rebelión contra Abimelec, pero un hombre llamado Zebul, que era gobernador de la ciudad de la ciudad, dice que madrugó. Mire, el diablo madruga, la gente mala madruga, los brujos madrugan, hacen vigilia con sus tabacos y sus diablos, y la iglesia durmiendo, roncando como vago. Pero ese tipo madrugó y le aconsejó a Abimelec que atacara a este pueblo, a los de Siquén, de madrugada. Y dice la Biblia que Abimelec se levantó y atacó a la ciudad y derrotó a Gaal. Luego mató a todos los habitantes de Siquén, y dice la Biblia que sembró sus campos de sal, los esterilizó para siempre. Y la ciudad de Siquén no fue reedificada nunca más, hasta 2 siglos después, por medio de Jeroboam. Eso está en Primera de Reyes, capítulo 12
versículo 25. Yo le estoy hablando también de historia bíblica. Yo sé lo que estoy hablando. Dice la Biblia que Abimelech, él quemó a los que se refugiaron en la torre de Siquem. ¿Para qué? Para cumplir la profecía al pie de la letra de Jotán, de que fuego saldría de Abimelech y consumiría lo de Siquem. Este tomó, dice la Biblia, un hacha y cortó una rama de un árbol, y todo el pueblo que le seguía hizo lo mismo que él. Cortaron ramas y luego de amontonar las ramas en la torre de Siquem, le prendieron fuego. Y dice la Biblia que murieron quemados por el fuego de Abimelech. Se cumplió la palabra, unas 1000 personas entre hombres y mujeres. Eso está en Jueces 9, 48 y versículo 49. Luego de esta victoria, entre comillas, sobre Siquem, Dios cumplió el juicio sobre Abimelech, y con esto voy concluyendo. Vamos a ver. Y sobre todo las mujeres que me están viendo ahora. Prepárense porque esta palabra me la dio el Señor. Para todos los hombres y mujeres, pero yo tengo un especial afecto y respeto por las mujeres. Dice después de eso, entonces, Abimelech fue y atacó a Tebes, que también tenía murallas y una torre como la tenía Siquem. Quizás él pensó que la victoria en la batalla consistía en prenderle fuego y quemar a las personas en las torres. Pero la mano de Dios estaba contra él, y dice la Biblia que cuando Abimelech se acercó al muro de Tebes para prenderle fuego a la torre y quemar a los que estaban trepados en el techo de la torre, dice que una mujer dejó caer una piedra de molino sobre la cabeza de Abimelech, y dice la Biblia, y le rompió el cráneo. ¿Cuánta gente han quedado destruidos por causa del adulterio, por una mujer? ¿Cuántas mujeres como Dalila han destruido hombres como a Sansón, Betsabé, a David? Tú tienes que tener cuidado. Ama a tu esposa, valórala. Y tú puedes enamorarte muchas veces. Eso no es malo que tú te enamores muchas veces. Siempre que sea de la misma mujer, no hay problema. Ahora, esta mujer que no tenía nombre, literalmente ella sola salvó a la ciudad y sus habitantes fueron librados de morir quemados. Jueces 9, versículos 50 hasta el 57. Entonces, este malvado rey, Abimelech, le dijo a su escudero: saca tu espada y mátame para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Mira, hermano, hay que cuidarse. No se deje llevar de esta carne, para que no diga una mujer lo mató. Hombres cayendo, ministerios gloriosos por causa del pecado. O mujeres también cayendo en pecado. Tenemos que librar nuestras almas y caminar a Dios con integridad. Y dice que el joven escudero lo hizo y lo mató. Hay gente que usted no tiene que decirle 2 veces que por favor, no, ya te matan. Este era un cobarde, este rey Abimelech, que le prendía candela a los demás y era cobarde. Porque hay gente que tiene una influencia satánica para encender los pueblos con chisme. Abran la boca y prendieron. Dice la Biblia en Santiago que la lengua es un instrumento del infierno, inflamado por las llamas del infierno. Hay gente que prende en una ciudad, prende en una casa, prende en una iglesia con la lengua. Tienen el espíritu de Abimelech. Entonces este hombre era tan cobarde que no tuvo ni siquiera el honor de matarse él mismo. Así también lo hizo Saúl. Saúl se echó sobre su espada y él mismo se aplicó el harakiri y se mató. No por honor, por cobardía. Ahora, nota esto muy importante. ¿Cómo sabía Abimelech que una mujer era que le había partido el cráneo, que lo había matado, que le había roto el cráneo? ¿Cómo sabía? Porque si hubiera visto para arriba, le partió la cara. Le partió el cráneo porque no estaba mirando al muro. Escuche esto.
Por eso tú tienes que tener cuidado. No te acerques al muro donde hay peligro. No te acerques al muro donde hay peligro. ¿Cómo sabía que fue una mujer? Porque la rueda de molino que cayó sobre su cabeza tenía un hueco circular en el centro, porque esto era un utensilio doméstico usado para moler grano. Era un trabajo de mujer. Óigame bien, un hombre lo hubiera atacado con le hubiera tirado la espada o una lanza o una flecha o con un utensilio propio de la guerra en las manos de los hombres. Esta mujer se armó de valor. Dice la Biblia que se asomó en el muro sobre sus enemigos que están ahí, sobre todo Abimelech, y le dejó caer la piedra de molino y le rompió el cráneo. Yo tengo unos puntos que quiero resaltar en relación a esta mujer, a esta heroína anónima. Escúcheme, hay tantos héroes anónimos. Yo tengo ya 37 años de ministerio. Y estoy firme porque hay mucha gente como esta heroína anónima, orando, clamando, ayunando por mí. Por eso Dios me ha librado de tantas cosas. Y tengo una esposa que me ama y ora y ayuna para que Dios me sostenga. Así que, primero, quiero que sepa que ella estaba en la torre de Tebes, junto a los hombres, pero ella fue la que atacó al enemigo. Los hombres no atacaron al enemigo, la mujer sí. Ningún hombre lo hizo. Tebes significa claridad, resplandor. Ella sabía dónde estaba su enemigo, tenía revelación. Ay, acá, sí, acá. Claridad, ella estaba clara. No había tinieblas en ella. Cuando hay tinieblas en tu vida, hay pecados ocultos o no hay una relación plena con Dios, tú nunca podrás ver al enemigo, no podrás derrotarlo. Segundo que veo en esta mujer es que ella usó en la batalla lo que sacó de su casa. ¿Dónde estaba la piedra de molino? En su casa, mi hija. Esto representa la intercesión, que la mayoría de las intercesiones se hacen en los hogares, en las habitaciones, en la casa, que se convierte en un cuarto de guerra. Y ella usa los recursos que Dios ha puesto en sus manos y con ella venció. Eso sucede en la intercesión. Un intercesor va a usar siempre lo que Dios puso en sus manos, de lo que dotó su vida para vencer en la batalla. A Moisés Dios le dio un palo y con ese palo Dios hizo grandes milagros. A Sansón le dio una quijada de burro, de asno, y con eso derrotó cientos de filisteos. A David le dio una honda y 5 piedras. A Jesús le dio una cruz y conquistó. Conquistó la batalla de los siglos con una cruz. Por eso Dios te manda a levantar la cruz, porque la cruz es victoria. Sin cruz estás derrotado. Y en esa cruz fue clavado, pero ahí ganó la batalla de los siglos y hoy tenemos victoria en Cristo. La mujer tenía una puntería, atinaba, dio en el blanco. Su ataque fue dirigido directamente sobre el enemigo. Ella no se entretuvo con otro. Su objetivo era el enemigo. Tienes que ver, perseguir al enemigo. Ahí, con la mira telescópica, la mira infrarroja, no sé cómo sea, no lo pierdas de vista. Los intercesores saben ubicar la posición del enemigo. Son estrategas de guerra. ¿Cómo? Por el discernimiento del Espíritu, y nunca fallan. Así como David tampoco falló al arrojarle la piedra a Goliat. Él no tuvo que usar una segunda piedra, porque la gente de Dios, por donde pone el ojo, pone la piedra. Entonces, intercesión en hebreo es la palabra pagá, que significa oponerse
asaltar, o sea, atacar, y significa también ruego, significa provocar. Israel, cuando iba a la guerra, gritaban pagá, que si quiere decir ataquemos y demos en el blanco. Pagá, shoma la kwasama. Los intercesores, los verdaderos intercesores, afinan su puntería con ayuno, con oración, con la palabra de Dios, así como los benjamitas, dice la Biblia, Jueces capítulo 20, versículo 16, que eran zurdos, y todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Mira, no pelaban un pelo en el aire. Eso lo dice la Biblia, no yo, eso no es exageración, lo dice la Biblia y yo lo creo. Y eran zurdos. Con esto concluyo. La mujer se subió en la torre. Esta estrategia de esta mujer es una estrategia profética. Y el rey David entendió lo importante que es tener a Dios como nuestra torre fuerte. Salmo 61, versículo 3 dice, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Ella subió a la torre. Proverbios 18, versículo 10 dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Corre a la torre. La torre es Dios, Jehová, Cristo Jesús, el Espíritu Santo. Ahora, para concluir, mi consejo para todos los que me están viendo, me vieron, me van a ver, me oyeron, me oyen y me van a oír. Dios te ha dado herramientas para la batalla. Úsala confiando en Dios y vas a vencer. Rosair, y Dios te bendiga, hijita. Permanece en la torre. Permanece en la torre, que es el amparo que Dios te da. No deje que el enemigo se acerque a tus muros. No deje que Abimelech, que la zarza destructora que quema, se acerque a tus muros, se acerque a tus hijos, se acerque a tu matrimonio, se acerque a tu casa, se acerque a tu ministerio, se acerque a tu pueblo, se acerque a tu barrio, a tu calle, a tu edificio, a tu lugar de vivienda. No deje que se acerque a tus muros. Sea un buen atalaya. Aprende a atalayar correctamente. Y menos permita al diablo y al enemigo que le prenda fuego a tu muro, porque van a morir los que están adentro. Vamos. Defiende tu fe en Cristo. Yo te animo en el nombre de Jesús. Defiende tu fe en Cristo. Levántate como un verdadero guerrero de Jesucristo. Tienes la puntería del Espíritu Santo de Dios y nunca vas a fallar el blanco. Había un profeta llamado Ahías, que era ciego, y la mujer de Jeroboam, como era un impío, y ella también, el hijo enfermó y se iba a morir. Porque, hermano, vea, la maldición de los padres viene sobre los hijos. Entonces el rey mandó a su mujer para que fuera donde el profeta Ahías a que consultara a Dios a ver si iba a vivir o no iba a morir, o iba a morir. Y dice la Biblia que él era ciego, pero la mujer se disfrazó. Era ciego y con todo eso se disfrazó. Y dice la Biblia que una noche antes Dios le dijo a Abraham, a Ahías, mañana viene esta diabla, la mujer de Jeroboam, a pedirte consejo del niño. Y son unos impíos. Ok, lo espero entonces. Cuando yo los paso, mujer de Jeroboam, ¿qué hace por allá afuera? Ya te vi, y era ciego. Y porque viene disfrazada. Porque aunque los hombres de Dios pueda que usemos lentes o tengamos astigmatismo o cualquier enfermedad, miopía, lo que sea, glaucoma, pero nunca vamos a perder la visión. Porque no andamos por vista de esta, andamos por la vista del Espíritu Santo. Gloria a Dios, levántate, guerrero, levántate, defiende tus muros, defiende, atalaya a partir de ahora, comienza a atalayar, defiende tus muros.
no falle el blanco. Echemos, hermanos, al enemigo de nuestros pueblos, ese que vende droga. Llegó la droga a tus calles, échala afuera. Suelta la piedra de molino que parte el cráneo al diablo. Llegó la prostitución, el homosexualismo, el drink, ahí abierto toda la noche. Gracias a Dios que con esta pandemia por lo menos los drinks esos están muertos, pero los drinks están en las casas. Comienza a trabajar, los brujos no están en cuarentena, los brujos siguen prendiendo velas, siguen invocando demonios para opacar el brillo de la iglesia. Comienza a atalayar, lanza tu piedra de molino y parte cráneo a partir de ahora. Echa a tus enemigos de tu pueblo, de tu calle, de tu casa, de tu familia, de tu iglesia, de nuestros hogares, de nuestros matrimonios, de nuestros hijos, de nuestros negocios, de nuestras finanzas, de nuestro cuerpo, para que nos dé fe, para que esa fe nos mantenga sano, no deje que le pongan sitio a tu salud física, porque la Biblia dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Oremos. Cuando viene una cosa ahí, yo tengo una piedra de molino que se llama por sus llagas fuimos curados, y le parto el cráneo al diablo. Bendito sea Dios. Vamos a orar. Bendecimos a todos los que se conectaron, los que están conectados. Créalo, yo estoy aquí para edificación de mis hermanos y del pueblo del Señor. Y para aconsejar al mundo, para que el mensaje que Dios me ha dado lo entiende el de aquí y el de allá. Es una espada de doble filo, es para el mundo y para la iglesia. Padre, te doy gracias por esta palabra. Yo te pido ahora mismo que esta palabra incremente en nosotros esa fuerza, esa fe, Señor, y que nos trepemos. Señor, que el pueblo corra al muro, comience a atalayar, comience en el ayuno, la oración, la vigilia, la intercesión, la guerra espiritual contra el diablo, y comience, Señor, a activarse en las iglesias, en las congregaciones, programas de ayuno, de oración, de vigilia, de matutino, guerra espiritual contra el diablo. Vamos a arrojar al diablo, vamos a destruirlo, Padre mío, en tu nombre, Padre, por el poder de tu palabra, Señor. Y mire esas mujeres anónimas y esas mujeres guerreras, esas profetisas, esas mujeres que interceden, que ayunan, que mientras están cocinando, están clamando, están orando, están cubriendo su familia. Esos hombres que mientras están trabajando o están de paso, de ida o de vuelta, están en el clamor, están alerta, pendientes de los muros, de que no se le acerque el diablo. Te pido por ellos, Señor, para que tu gloria, Señor, los sostenga. En el nombre de Jesús. Yo, Carly Gutiérrez, Colombia, en Colombia está. Dios te bendiga, hija. Yo les recomiendo esto. Recomiendo que tomemos la fortaleza en el nombre de Jesús. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y sabemos que el Señor está a la puerta, y por eso nos está dando estos mensajes. Y la zarza no quiere esto, porque la zarza vive en lo seco. La zarza no quiere el agua de Dios. Hay iglesias, hay creyentes que estos mensajes no les gustan. Les gusta un mensaje motivacional, como ser rico, como tener éxito, como ser la mujer más buenota del barrio, y con esa pamplina y no va a llegar al cielo. Por eso estos mensajes no lo quiere, pero ni en coco. Y rechazan, porque la zarza vive en lo seco, rechazan el agua de vida. El Señor mostró en el infierno un poco de gente gritando, pidiendo agua. Y el Señor dijo así: tú ves a esta gente, todos los que están aquí en el infierno, por la eternidad gritarán por agua. Y es una sed que van a tener para siempre, porque ellos rechazaron el agua de vida que yo le ofrecí a ellos gratis en mi palabra. No rechaces el agua de vida que Dios pone delante de ti hoy. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que la paz de Jesucristo reine en tu vida, en tu matrimonio, en tu hogar, en tu negocio, en donde quiera que tú te pares. Jehová estará contigo, dice el Señor. Dios te bendiga.